Hola, buenas tardes. Perfecto, vamos a comenzar. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos como hemos venido haciendo con esta serie de webinars desde ya es el número 16, si no me equivoco, siempre buscando tendencias, siempre buscando puntos nuevos, todo lo que nos está pasando y lo que nos está ocurriendo, no solamente a nosotros como realtors y brokers de negocios, sino al mundo entero, o sea, como para los inversionistas, para las personas que están afuera y quieren venir y todo ese tipo de cosas. Estas son las tendencias que sé que a ustedes les va a, a funcionar mucho, son de gran importancia y es por eso que invité el día de hoy a una persona que quiero mucho particularmente, es mi super broker, ¿ok? Y es el mejor profesor que puede llegar a tener Wow, cualquier ser humano. Entonces, wow. aquí nos acompaña José Miguel Arriaza, que él tiene muchísima experiencia en todo lo que es real estate, en negocios operativos, es actualmente profesor de Gold Coast y tiene un corazón más grande que no le cabe en el pecho. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Yorixela, por esos comentarios. Sí, me consta que Yorixela salió a buscar el mejor expositor que había, pero no lo encontró. Entonces me pidió a mí a última hora que viniera. Bien, Yo lo dudo, yo lo dudo. Yo tengo el gracias a honor de todos por su tenerte. participación. Adelante, No, Yorixela. gracias. Bueno, la estructura más o menos de esta presentación va a estar dada en 40 minutos de lo que es discusión, un conversatorio, es hablar un poquito de las tendencias que están en el mundo de real estate y de los negocios operativos. Y después lo que vamos a hacer es sentarnos a eh, contestar cada una de esas preguntas. Entonces, lo ideal sería que anotaran las dudas que puedan llegar a tener porque las vamos a contestar al final. Entonces, si lo escriben en la mitad de lo que vamos a estar hablando, capaz y se me puede perder. Entonces, nos gustaría que, si quieres, lo anotan y al final, cuando vengan el ciclo de las preguntas y las respuestas, poder tenerlas en orden para no saltar ninguna y poder contestarlas todas. ¿Les parece bien, verdad? Ok. Entonces, la agenda de hoy, vamos a tratar muchísimos más temas, pero esto es como los más o menos los títulos que vamos a estar tocando, como son las oportunidades de inversión, la actualidad de lo que está pasando en el mercado de real estate, las estadísticas del mercado de real estate hasta el mes de abril completo, que es lo más reciente que tenemos, los pasos para la selección de la inversión adecuada, los pasos para la compra también de bienes en real estate o negocios operativos, la pregunta si es un buen momento, por supuesto, para invertir en cualquiera de estos dos rubros y las diferencias y cómo invertir eficientemente en Estados Unidos actualmente. Está diciendo Carlos, soy el único que no le carga la presentación. ¿No están viendo la presentación? Por favor, confírmeme eso porque es importantísimo que las estén viendo. Sí, la están viendo. Puede ser que estés desde el celular. Si te puedes ir porque en el celular la presentación va a estar del otro lado, tienes que cambiarlo. Si estás en la computadora, sí la vas a poder ver los dos a la misma vez. Continúo y cualquier cosa, sí, desde el teléfono, búscala en la opción de pasar, está de un lado la presentación y te va a quedar el chat del otro. Bueno, espero que lo consigas. Ok, continuamos. Por supuesto, a nosotros nos encanta siempre usar frases para comenzar un webinar porque es lo que nos motiva, es algo que les ha pasado a todos y que de alguna manera no podemos dejar a un lado y no podemos olvidarlo. En este caso es no olvides que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que está 100% en nuestras manos buscar las alternativas y poder seguir siendo positivos ante todo lo que estamos viviendo y también tratar de crearnos el camino. Nadie ha dicho que es fácil, nadie ha superado estos obstáculos sin sentirse que no sabes qué es lo que pasa, pero hay que continuar. O sea, nuestra recomendación siempre es mirar hacia adelante, tratar de ser lo más positivo posible y crearnos nuestro futuro que lo tenemos en nuestras manos. Y el segundo, si ven borroso, ya saben por qué, porque no podemos enfocarnos en la solución, nos tenemos que enfocar en la solución y no en el problema. Vamos a olvidarnos del problema y vamos a tratar de buscar la solución. Eso es lo que siempre nos va a ayudar en todo lo que nos pueda pasar en la vida. No solamente ahorita en el ámbito profesional, que todos estamos así bien, un poquito borrosos, pero hay que buscar alternativas y poder mirar
hacia adelante, enfocándonos y teniendo una meta a largo y a corto plazo también, pero siempre buscando una solución, porque todo en la vida tiene una solución. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Entonces, si estamos vivos, hay que buscar y seguir siendo optimistas y seguir siendo los mejores pensantes para buscar las alternativas que sean las mejores para ti y para tu familia. Ahora voy a darle la palabra a nuestro querido profesor José Miguel Arriaza para que hable un poquito, aunque va a ser mucho de conversatorio, ¿no? Que es la idea de esto, pero como el que sabe bastante es él, vamos a darle la palabra. Dios mío. Bueno, amigos, ¿cómo están todos? Ciertamente, digamos que hacia la historia, este tema es muy nuevo. Aquí las cosas han ido cambiando semana tras semana, sin exagerar nada, semana tras semana. Hace 6 semanas, mi Twitter estaba lleno mi Twitter, mi Instagram estaban llenos de fotos y videos de personas, médicos y enfermeras que estaban en la línea de protección, sufriendo con magulladuras, y todos llorábamos por eso, y ellos pedían, quédate en tu casa 2 semanas. Eso ya no está. Quédate en tu casa, ya no está. A las 2 semanas, todos disfrutamos los canales de Venecia sin contaminación. Desde la India se veía el Everest, los delfines navegando, las cabras entraban a las ciudades. O sea, la naturaleza había cobrado su espacio cuando el hombre lo permitió. Nadie habla de eso ahora. Nadie. Luego, en esa época, todo el mundo empezó a preocuparse por el tema financiero, porque claro, la economía en Estados Unidos es muy dependiente una de otra. Por supuesto, todo está basado en el libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, con el cual hicieron la Constitución. Entonces, cuando un elemento de la cadena fallaba, todo fallaba. Mi primer documento con los miembros de la compañía fue decirle, en una fase temprana, el tema es que estamos viviendo como una especie de año sabático. China paralizada, la mitad de Europa paralizada. Fue cuando Disney cerró las puertas también. Y entonces se pronosticaba, entonces nadie sabía qué iba a pasar. Y así fuimos avanzando. De repente el gobierno anunció que iban a haber unos cuantos muertos, pero como natural, o sea, la gente va a morir. Los países fueron reaccionando de forma distinta, poco a poco, cada uno se fue adaptando, unos más rápidos que otros, algunos con unos intereses más interesados que otros, en cosas políticas, ¿no? Creo que queda esta pandemia nos enseña un montón de cosas, ¿no? Nos enseña de todo. Sí, el tema es político, ha sido político y financiero todo el tiempo. Lincoln dijo eso una vez, cuando la guerra civil, dijo, la guerra es tan importante que no es un tema de militar, es un tema político. Y así lo fuimos observando. En este momento todo era abrir la economía, abrir la economía, abrir la economía, abrir la economía. Ok. Y entonces, en su primera vuelta, ciertamente las personas, hubo que cerrar la economía. Se cerraron los parques, se cerraron los aeropuertos, se cerró la importación y básicamente todo en cadena se fue paralizando, se fue parando. Nosotros mismos. Entonces el gobierno empieza a trabajar para evitar que haya una catástrofe. Recuerden que este país, Estados Unidos, mide mucho su salud financiera. Esto es una cosa que viene de los peregrinos. O sea, ellos miden su salud financiera a través de real estate. Todos. Si real estate está bien, todo está bien. Si real estate está mal, todo está mal. No todos los países son así. Estados Unidos. Y entonces, cuando usted revisa la primera gran ley que fue objeto de una gran tensión, de una gran presión en el Congreso a las 2 de la mañana, la Pelosi, Trump, Pence, Marco Rubio, llevando mensajes. Eso debió ser terrible, muy impresionante para todo el mundo. Sacaron una primera ley, una ley. El enfoque que ustedes ven era muy
financiero, muy, muy, muy de bienes raíces. Para ese entonces ya todos estábamos pensando qué tan grave va a ser la crisis, si va a haber una crisis en el sector de real estate en líneas generales, tanto en renta como en venta. Entonces todos nos programábamos residencial, comercial, industrial, negocio, finca y todo lo demás. Por supuesto, todos empezamos ante una situación anormal a dar soluciones normales. O sea, con las herramientas que teníamos tratamos de dar soluciones a pequeños problemas, a los problemas que se nos fueron presentando de logística. Yo le decía un día a los míos, oye, estamos teniendo el mismo número de transacciones, pero tenemos problemas logísticos. Y ellos me preguntaban, ¿qué quieres decir con logística? Bueno, que la señora inquilina no abre la puerta para que hagan la inspección. Sencillo, cosas como esta. Y entonces, en ese momento empecé a ver que había como unas comparaciones muy superficiales con respecto a la crisis del 2008-2009, y empezaban a haber comparaciones. Por supuesto, la conclusión era que no eran comparables, bueno, que no iba a haber una crisis porque no eran iguales. Sí, en mi opinión no eran iguales y no lo fueron nunca. En consecuencia, no le prestaba mucha atención a esa comparación, aunque concluían que no iba a haber crisis. La propuesta nuestra, lo que nosotros analizamos, fue más bien macroeconómico. Había un nivel de propiedades. Entonces, ¿dónde nos encontrábamos antes de la pandemia? Te recuerdo que la pandemia empieza en China. Eso era un problema de los chinos, allá, lo cual era muy bueno para Estados Unidos, porque si los chinos estaban enfermos, nosotros estábamos muy bien. Y de repente pasó el 2020, y entonces empezó a acercar, llegó a Irán y después llegó aquí. Y entonces había que hacer algo. Y una cosa que hubo que hacer fue cerrar la economía. Es decir, se declara que no podíamos vivir como antes. Entonces el paso fue declarar que iban a haber unos negocios no esenciales que tenían que cerrar. Y esas personas cerraron. Estamos hablando de restaurantes abriendo al público. El restaurante implica restaurante, IHOP, yogur, baker y todo. Por supuesto, eso básicamente todo era lo que tenía una conexión masiva, peluquerías y cosas así. Y por supuesto, al parar, entonces la gente empezó a despedir al personal. Entonces, en este momento tenemos más de casi 40 millones de personas que se han acogido al seguro de desempleo. O sea, entonces, para bienes raíces significa que 40 millones de personas simplemente perdieron el ingreso. Al perder el ingreso, se generaban varios problemas. Uno, es que esos 40 millones de personas, 35 dice aquí, porque fue la última cifra, muchas personas estaban rentadas. Entonces, algunos no podían pagar la renta. Algunos tenían casa propia con hipoteca, entonces no podían pagar la hipoteca, porque repito, todo era un encadenamiento general. Ok, pero en ese momento todos pensábamos, wow, la crisis va a ser bestial. Bueno, algunas personas. ¿Cómo irán a llegar las propiedades? Yo recibía llamadas, habían personas que me llamaban y me decían, mira, José Miguel, avísame cuando la propiedad llegue al 40% de su valor para empezar a comprar. Yo estoy listo ya, te transfiero. Eso no va a ocurrir, le decía yo. No va a ocurrir. ¿Y por qué no iba a ocurrir? ¿Y por qué no ocurrió? Bueno, porque para que el nivel de propiedades donde se encontraba, los que trabajamos esto todo el día, es que a partir del episodio 2008-2009 hubieron modificaciones en las leyes y en las prácticas operativas. Y entonces el nivel del mercado se fue ajustando. Y técnicamente hablando, todavía no había llegado el punto de equilibrio a una normalidad en que hubiera suficientes propiedades para que el mercado se abasteciera. Todos los que son realtors podían relatar historias hace 2 meses que es que no hay propiedades, no hay propiedades, no hay propiedades. Claro, esas carencias puntuales obedecían a que el punto de colmatación todavía no se había encontrado. Eso traía como consecuencia, según la ley de la oferta y la demanda, que entonces el comentario que venía a continuación es: las propiedades están subiendo de precio
Y luego el primo pobre, las rentas están subiendo de precio. Eso era lo que explicaba la situación hace 2 meses y medio. Y esa situación es lo que llaman los economistas una economía fuerte. Y así nos agarró el COVID-19, una economía fuerte. La ley de la oferta y la demanda lo que dice es oferta y demanda. Cuando están en equilibrio, los precios se mantienen. Cuando la oferta se dispara y la demanda es igual, los bienes se hacen de consumo masivo, todo el mundo los produce, caen. En cambio, si los bienes son escasos, los bienes suben. Es decir, si estamos en un mercado en que hay menos propiedades y hay más gente buscando, las propiedades suben. Que es donde nos encontramos ligeramente por encima. Queda claro, el mercado es local por naturaleza. Lo que estoy hablando es en términos estadísticos. Puede ser que haya un pueblo o una urbanización en particular que responde a una ley de oferta y demanda interna y entonces no responde a los criterios, digamos, de todo el país o de todo el estado, de todo el condado. Entonces nos agarró el COVID-19. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que para que hubiera una debacle real, tenían que oferta y demanda, compradores y vendedores. Ciertamente, 35 millones, 40 millones de compradores se fueron al seguro de desempleo. Pero algunos de ellos estaban rentados y no podían comprar por diferentes razones. Porque no tenían crédito, ganaban muy poco, X, Y, Z. Pero había unos que también estaban rentados, pero que podían tener una opción de ir para un crédito. Ya no la tenían, porque simplemente no tienen ingresos. En Estados Unidos, el tema del financiamiento, señores, no es un tema de capricho, no es que los loan officers son malos o que los prestamistas son antipáticos. Eso está regido por una ley. La ley Dodd-Frank es una ley criminal. Significa que las hipotecas tienen que ser otorgadas, los préstamos tienen que ser otorgados con criterios muy severos. Entiendan esto. Si un prestamista degrada porque le da la gana los criterios para emitir los préstamos y algo llega a salir mal, y años después ese deudor no paga y van a foreclosure, los abogados se van a encargar de buscar un chivo expiatorio y van a decir, a esta persona le prestaron sabiendo que no podía pagar y viene para atrás el problema. Es una ley criminal. Entonces, eso ayudó a que todo el mundo respetara las leyes y los niveles eran altos. Por eso escuchaba hace poco en mi grupo alguien diciendo, es que he perdido los clientes porque no tienen buen crédito. Claro, porque el crédito es una de las patas, pero tener ingresos es la otra pata de la mesa. Tener dinero en el banco es la otra pata. El cuento es que aquí había alguien que no tenía ingresos, ya no podrá comprar. Hay algunas reglas que si esto se arregla, pero en el momento presente no puede comprar. Eso lo perdimos. Teníamos menos compradores, pero eran los únicos que teníamos. ¿Cómo estábamos del lado de los vendedores? Entonces, resulta que cuando vino la crisis de 2008-2009, muchos inversionistas compraron casas baratas, cash, ya. Entonces no tenían la presión de pagar la hipoteca, no se sienten presionados. Con los niveles de la ley Dodd-Frank que entró en vigencia, entonces, que obligó a los prestamistas a tener unos niveles de exigencia, los actuales, muy elevados, entonces las personas empezaron a construir equity. Equity es que tuvieron que dar un down payment y tuvieron que estar pagando. Les recuerdo que para marzo de este año, Estados Unidos alcanzó, no es un récord, era como la cifra más baja en los últimos 25 años. Solamente casi menos de 3% de las hipotecas que se daban las personas caían en default. Y casi 2% eran los que iban a foreclosure. Era el número más bajo en 25 años. Eso estaba demostrando la solidez del sistema financiero. En conclusión, tenemos vendedores que o tienen la casa paga o deben la mitad y la otra mitad es equity, o deben el 25% o deben el 75% y tienen el 25% de equity. Eso lo hace muy diferente al 2018, al 2009, donde teníamos una persona que tenía una casa de 300,000 con una hipoteca de 300,000, si no pagaba un mes ya debía 302. Entonces se sentía muy presionado porque su cerebro explotaba sobre la base de pensar que debía más por una casa de lo que la casa valía. Pero ahora no ocurre eso. ¿Qué nos pasa en el día a día a nosotros? La expresión práctica de eso. Las personas que tienen una casa que vale 300,000, que la tienen completamente paga, salen a venderla y me dice, ¿y qué tal si el mercado cae a 280? Ah, entonces yo aguanto y no la vendo. Entonces no tenemos vendedores desesperados.
Cambiemos el escenario. Una persona que tiene una casa de $300,000 debe 150 y la casa cae a 280. O sea, sigue debiendo 150 sobre 280. Sigue sin estar desesperado. Y el desespero de 2008-2009 no está. Y al final, ¿cuántas personas pueden estar en el umbral? Los que hicieron un FHA hace 6 meses, hace un año, que solamente dieron 3,5%, todavía no podía construir equity. Entonces era mínimo el nivel de personas que podían estar desesperados, es decir, los que podían abalanzarse, hacer una avalancha para inundar el mercado de propiedades, con lo cual si hubiéramos tenido una debacle, sumada a las personas que se fueron de desempleo, al seguro de desempleo. Pero eso no lo teníamos. Entonces luego vino la ley CARES Act, o sea, la ley del COVID-19. ¿Qué hizo el gobierno? A todas estas, con estos escenarios macroeconómicos de oferta y demanda, consumo y precio, ya nosotros habíamos dicho, si va a haber una crisis, va a ser puntual, va a ser leve y muy rápido. Por supuesto, todos estábamos a su vez, el rápido se vinculaba, caíamos en el tema político médico, todos empezamos a seguir al doctor Fauci y a verlo y todo esto, a ver cómo este tema evoluciona, que no ha terminado. Y entonces, ¿qué hace el gobierno luego? Dicta medidas para evitar que haya una crisis financiera de real estate. ¿Qué hizo? Declaró una moratoria para que las personas una moratoria de que no se hicieran procesos de eviction por falta de pago. Ya. O sea, las personas que estaban rentadas pues, debían pagar la renta. Los decretos nunca decían no pagar la renta. Decía, no podrán hacer un proceso de desahogo. Ok. Los gobernadores complementaron donde el decreto estaba un poco, tenía unos huecos. Ajá. Pero luego dijo, y las personas que tienen un préstamo apalancado por el gobierno, apalancado por el gobierno es vaqueado por Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, pueden acogerse a un proceso de indulgencia. La ley decía claramente 6 meses más 6 meses si lo pide. O sea, estamos hablando de no pagar la hipoteca. No pagar la hipoteca. Entonces viene un revuelo, porque entonces la ley sale, Trump habla de la ley, nadie sabe qué hacer, pero había una luz al final del túnel para real estate. Y al final, HUD termina resolviendo y diciendo, ok, los bancos no sabían qué hacer, empezaron a dar diferimientos automáticos, indulgencia automática por 3 meses, porque no sabían qué hacer y decían, 3 meses y a los 3 meses me lo pagas. O sea que si tú debes $2,000 mensuales, dentro de 3 meses me pagas 8, 2, 4, 6, más el del mes. Pero era porque no se sabía. Hasta que todo vuelve a la normalidad. Bueno, todo vuelve a la normalidad, no. Todo se anormaliza para que el sistema funcione y dicen, es por 6 meses. Las personas dando clic van a obtener 6 meses de indulgencia para no pagar la hipoteca. Y antes de los 6 meses pueden dar clic nuevamente y son 6 meses más. Y los 12 meses de hipoteca, capital más intereses, en una redacción un tanto light dice que se va a pagar al fin de la hipoteca. Al fin de la hipoteca. O sea que si yo tengo una hipoteca, he pagado 8 años, me quedan 22, entonces a los 22 años y un día yo pagaré lo de esta porción. Señores, entonces no va a haber foreclosure, no hay foreclosure. Queda claro que la deuda no pagada la sigues debiendo, igual que la renta que no pagues y no te hacen desalojo, la sigues debiendo. Ese no es el problema. Eso no hay problema en la interpretación, pero no estoy obligado a pagar ahora. No me vas a hacer foreclosure, ni tengo que irme a short sale, no tengo que hacer los modifications, no tengo que hacer nada. Eso le quitó la presión, le terminó de quitarle la presión a los vendedores. Porque ahora simplemente tienen un año sabático para esperar. De aquí a un año el tema será resuelto. Todo el mundo habla de que la vacuna llega en 3 meses, 6 meses, todo el mundo compite, llegará a mediados del 2021, pero llegará. Y entonces eso le ha quitado presión al asunto bárbaramente. Para terminar de completar la ecuación, entonces habían muchos
vendedores que, presintiendo lo peor, decía, digamos, vendedores que tenían una casa compraron una casa en 300, debían 250, empezaron a pagar, la propiedad se fue revalorizando y llegado el momento del COVID-19, la casa cuesta 400,000 y tienen una hipoteca de 200. Entonces existen programas de refinanciamiento que típicamente están diseñados para que la persona entonces diga, oye, banco, dame 150,000, debo 200 más 150, son 350. Bueno, hay todo un proceso de pago de la primera hipoteca, montar la segunda, X. Pero el tema es que la persona se pone en $150,000, pero eso está diseñado técnicamente hablando para mandar a los hijos a la universidad, pagar una enfermedad, cosas, hacer otra inversión, comprar 2 apartamentos más de inversión, porque ya tengo cierta edad, me quiero retirar. Pero eso significaba acercar las personas, eliminar el equity y acercarlos al umbral de sí considerar dejar de pagar. Y entonces el sistema financiero voluntariamente decidió no hacer refinanciamiento que tuvieran cash out. Es decir, ese tipo de refinanciamiento están suspendidos temporalmente. La mezcla de todo esto, entonces, ha hecho que las fuerzas que debían estar rompiéndose entre sí o desbalanceándose entre sí para producir una debacle no han funcionado, se han mantenido muy, muy, muy parejas. Repito, el mercado es local por naturaleza, estoy hablando en línea general. Y eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos y nosotros hayamos observado, y esto lo he estado conversando con todos mis colegas, con todos los muchachos que trabajan con nosotros, que hemos tenido en las últimas 2 semanas un movimiento espectacular de transacciones. Las transacciones nuestras se miden en números, ley de números grandes. Hay un número de llamadas, hay un número de requisiciones posteriores, luego viene un tema de conversaciones personales, luego viene un tema de contratos, de contingencias, de cierre, y todo tiene un sistema que se va estrechando. Y todo eso, estamos teniendo un número sin precedentes, o sea, es muy alto. Y así hemos avanzado y en algún momento muchos gobiernos empezaron cada uno en particular, a presionar, cada uno tiene su punto de vista particular. Y hoy en Florida, primer día hábil después de Memorial Day, es el día en que comienza la fase 1 de abrir la economía. Abrir la economía. O sea que típicamente, ahora, queda claro, no es que se acabó la pandemia. Lo que significa es que la curva está bien lejos de el inventario de ventiladores que tenemos en los hospitales, y el gobierno considera que el tema lo puede manejar. Necesita el equilibrio para que la economía empiece a abrirse. Y eso está empezando hoy. Eso está empezando hoy más temprano de lo que muchas personas hubiéramos podido concebir. Eso está ocurriendo hoy. Y entonces lo que estamos viendo nuevamente es como una especie de agitación de que yo estaba contenido, tenía 2 meses sin hacer nada y ahora sí, como que quiero vivir mi sueño. Y estamos teniendo, repito, unos números muy, muy grandes de solicitudes, de entrevistas, de conversaciones. Yo lo veo por todo. Y además yo que estoy aquí asistiendo a los realtors que trabajan con nosotros, tengo muchas llamadas, muchas conversaciones en diferentes tópicos. Esa es la situación que está hoy. Por supuesto, esto he hablado del mercado local, Por supuesto, tengo mis propias teorías, he estado investigando mucho sobre comportamientos particulares de los compradores y de los vendedores a futuro. Por supuesto que esto no es una ciencia exacta, esto es un arte. Estoy narrando cómo se concibe y cómo lo hemos ido viendo en el día a día. Entonces, la pregunta mágica que estaba por ahí atrás, ¿es momento de invertir en Estados Unidos en este momento o invertir en bienes raíces? Yorixela va a explicarles en negocios operativos, marchas, franquicias que están caminando. Fíjate que de todas maneras hay personas, todo este tema de oferta y demanda, precio, consumo y todo, tiene que ver con aspectos psicológicos también, tiene que ver con miedo, y el miedo está presente. No lo puedes medir, no tenemos un polígrafo para calcularlo. Y sí, ciertamente, sí hay miedo.
Repito, los números se han mantenido. Los números que están en pantalla explican que de abril a abril se han tenido unas transacciones que no reproducen, un número de transacciones que no reproducen unas catástrofes y unas caídas de precios, ¿no? Y puede haber tenido un down, y va gradualmente a mejorar a partir de hoy, precisamente. El punto está en que sí se pueden conseguir buenas oportunidades, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Sí, porque puede ser que consigamos, bueno, tengo un realtor que acaba de hacer una transacción, creo que muy buena, Sebastián Agudelo se llama él, un muchacho excelente, y acaba de cerrar una transacción, creo yo que en buenos términos y condiciones, y creo que el tema de la reducción de precio que logró obtener, no lo puedo probar, pero estuvo influenciado porque tenía un vendedor nervioso. Y entonces sí, estamos en un momento que estamos todos expectantes, y en estos momentos de expectancia es donde se dan las oportunidades de haberlas. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que sí tenemos, y lo que yo le decía a los muchachos hace poco, el tema de la logística. Hemos tenido que adaptar temas, la logística no está siendo igual. Estamos como que siendo un poco más lentos. Claro, porque nos estamos acostumbrando. Es como cuando te compras un par de zapatos nuevos y terminas acostumbrándote. Las inspecciones se están haciendo, los inspectores están obligados por ley a respetar las directrices de CDC. Es decir, todos están llegando con su mascarilla, con sus guantes, con su traje cosmonauta completo. Inspectores, tasadores, los cierres se están haciendo muchos a distancia. Se puso en vigencia rápido, en la medida que se ha podido, la notarización online, que era ley desde el 1 de enero, pero que no había entrado, o sea que las leyes entran en vigencia en aplicación lentamente, y eso lo estamos enfrentando, o sea, ese tipo de lentitud. Con ocasión de la crisis empezaron unos anuncios un tanto esperanzadores en relación al tema financiero. Para resumirlo, el sistema financiero sigue estando igual. No ha habido ninguna variación. Hay que hacer una solicitud, hay una revisión completa de tu situación actual, o sea, la radiografía y el video tuyo dice, la ley Dodd-Frank no ha cambiado nada, absolutamente, ni una coma, no ha sido tocado, así que todo eso sigue estando en plena operación tal cual estaba antes. El tema de las tasas de interés, eso también ha sido objeto de una gran especulación, porque, como dijo alguien al principio, los políticos tienen que hablar con un lenguaje esperanzador. Los técnicos tenemos que interpretar ese lenguaje de otra manera, como es en la vida real. Entonces, que si las tasas fueron a cero, que están en 0.1, que están negativas. Señores, con mucho, eso no aplica. Porque cuando anuncian que una tasa está en determinado nivel, tienes que leer la letra chiquita, tienes que leer el decreto completo para darte cuenta que en lo que a tu cliente respecta o a ti respecta, va a ser la misma tasa. Tradicionalmente, cada vez que un banco dice, ven conmigo que yo te voy a prestar aquí al 3%, siempre hemos sabido, 3%, dice el anuncio, y en la letra chiquitica abajo dice, si tienes crédito perfecto, si ganas 150,000, no le debes nada a nadie, Así es. y tienes $200,000 en el banco, punto. Más allá de eso, entonces empieza 225, 250, 30, 50, 4, 7, 11, 14. Eso no ha cambiado en nada y no creo que cambie, porque en tanto y en cuanto una de las aprendizajes del gobierno hoy es que el haber puesto esas leyes en vigencia hace 10 años nos ha ayudado, ha sido como un arca de Noé en este diluvio, así que no creo que lo quiten, porque nos ha salvado la vida. Eso en líneas generales es lo que estamos viviendo. Teléfono, estoy hablando aquí con ustedes y esto no deja de repicar, se está moviendo y mucho. Estamos haciendo transacciones, cada rato me llaman los muchachos. Renato me acaba de llamar, Renato lo vi por ahí, que hizo un cierre, y Roberto hizo un cierre, y así estamos avanzando. Es que lo que Sí, cambió. es momento de estar. Tú no puedes, en resumen, y para terminar esta parte de la intervención, si tú estás jugando béisbol
y el equipo que te toca es un equipo frágil, de todas maneras tienes que salir a batear. Y tienes que pararte ahí y batearle un jonrón al pitcher. Punto. Entonces tienes que estar ahí. Así que dejemos, como decía Yorixela, concentrémonos en la solución. Esto no es, lamentamos mucho la tragedia de más de 300.000 muertos a nivel mundial, casi 100.000 en Estados Unidos, una tragedia obviamente. Pero como hoy este curso es para hablar de temas de real estate que están insertos en el tema financiero, a nosotros nos toca analizarlo frío y duro como el acero. La lámina que ponía, que escribí, que colocó Yorixela al principio, de que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, créanme que hemos estado desde el primer día aquí en esta oficina, donde estoy en mi casa, hablando con todo el mundo, todas sus opiniones, para saber cómo iba a ser el futuro y tratar de anticiparnos al mismo. Y creo que un buen resumen de todo eso es lo que le acabo de poner hasta ahora. Yorixela, te doy la oportunidad para que hables de negocio y responder las preguntas. No, sí. Es que deben estar haciéndose la pregunta de que era un conversatorio y no me dejaste. Pero bien. Bueno, ya yo conversé. No, sí, perfectamente. Bueno, las palabras son sabias de la persona que tenemos enfrente y sabemos cómo. Yorixela, da la impresión que yo tuviera como 90 años. No, un poquitico más que yo nada más. Un poquito más, pero sabes mucho, o sea, yo te estoy hablando de tu experiencia, o sea, no de los años, es de tu experiencia que sabes mucho y nos enseñas todos los días un poquitico más, que es lo más importante. Hablar un poquito sobre cuál es el proceso de compra de inmueble, que también sé que hay muchas personas que nos están acompañando y que están haciéndose la pregunta no solamente si es el momento de invertir y todo ese tipo de cosas que es la parte económica, pero también saber cómo se hace, cómo actualmente se está haciendo ese proceso de compra de inmueble. Vamos a tocarlo muy sencillo porque es algo que puede ser un webinar totalmente dedicado a esto, como es primero tienes que identificar qué tipo de inversión es que quieres realizar, si es una inversión para hacer una vivienda vacacional o para invertir tu dinero. Eso es lo primero que tú debes tener en mente, identificar cuál es el tipo que quieres hacer, contratar, por supuesto, a un agente de bienes raíces, que nosotros con muchísimo gusto estamos a la orden. Con nosotros con Florida New Dream tenemos un grupo, muchos compañeros que son sumamente preparados y capaces de llevarlos a todos de la mano. Buscar todo lo que se adapte a ti dependiendo del tipo de inversión que tú quieres hacer. Y ahora viene la parte nueva que viene siendo en estos shows virtuales, que son las tendencias, que no es que cambiaron las cosas, sino que tenemos que adaptar muchas cosas a lo que estamos viviendo. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Después seleccionamos la propiedad que queremos, buscamos cómo va a ser la manera de pagar, si va a ser por una hipoteca o si va a ser por cash, hacemos una oferta de compra y comienza lo que es el proceso de transferencia de propiedad, viene el proceso de inspecciones y todo ese tipo de cosas hasta que llegamos a el día del cierre. Es un proceso bastante sencillo que de igual manera lo hemos venido haciendo a lo largo de este proceso de una manera distinta, pero lo seguimos haciendo, que es lo importante para informarles a ustedes. Las nuevas tendencias que habló José Miguel viene siendo para seleccionar un mueble, no solamente para comprar, esto también lo estamos aplicando para rentar, para alquilar un inmueble también se está haciendo de esta misma manera. Primero, la tendencia es que no hay open houses, eso por ahora está totalmente paralizado hasta que sea algo un poquito, haya pasado un poquito más este tema y sea algo más seguro, porque es algo que no podemos realizar en estos momentos, no podemos invitar a la gente que vaya a la casa cuando estamos tratando de hacer todo lo contrario, que cada quien esté en su casa. Los showing, por supuesto, se están realizando con un estricto cumplimiento sanitario. ¿Qué quiere decir eso? Vamos con nuestras mascarillas, vamos con nuestros guantes, tenemos una cierta distancia, no se puede tocar absolutamente nada. Esto en el caso de las personas que quieran asistir y que también hay que tomar en cuenta si el dueño está de acuerdo o no está de acuerdo. En muchos casos hasta el mismo dueño lo que hace es tomar un video y enviarlo. Si la persona de verdad está interesada, bueno, o sea, hace el plan B y están los tours virtuales. O sea, depende muchísimo si la persona quiere o no quiere asistir o estar en la presencia, en esto. Deme un segundito.
Ok, entonces se hacen lo que es los tours virtuales. De esta manera, cuando hacemos de esta manera, también se puede hacer una oferta, que es lo que se ha venido haciendo. ¿Cómo se hace? Se hace una compra a distancia, donde se pasa una oferta con unos 15 días de inspección. Lo interesante de esto es que tú al firmar esa oferta con esos 15 días de inspección, tú lo que le estás diciendo al listing agent es que ya lo aparte, te aparte ese inmueble que tú lo quieres ver, pero que necesitas 15 días para poder confirmar 100% que ese inmueble es el que tú quieres. ¿Qué quiere decir eso? Si tú lo estás como reservando de alguna manera con lo que es la oferta tú das un porcentaje y lo colocas en una escrow account, una cuenta escrow, que eso es como, mira, te doy la certeza de que quiero comprar tu inmueble, pero primero déjame realizar la inspección. Esos 15 días son para la inspección y para que tú también visites el inmueble y tomes la decisión. Si quieres continuar con la compra, perfecto. En cambio, si tú quieres retirarte, llegaste al inmueble y mira, esta no es la urbanización que yo pensaba, no me gusta cómo se maneja esto, simplemente me quiero retirar, no hay ningún problema, no hay ninguna sanción, no hay ninguna eh, comisión, se te entrega el porcentaje completo que tenías en el escrow account y simplemente se cancela esa negociación. Eso es lo que más se está realizando en estos momentos. Ahora hablando un poquito de lo que son las tendencias de los negocios operativos. Los negocios operativos eh, hemos estado viviendo a lo largo de esta pandemia de la mano de lo que dice o no dice el gobierno en cuanto a los negocios que puedan operar y que puedan abrir y algunos no. Existe una división muy clara desde el día uno que habló el gobierno diciendo cuáles son los productos, que eso habló un poquito José Miguel, de los productos que son esenciales y los productos no, los negocios, disculpa, negocios esenciales y negocios no esenciales. Entonces, era poder ver y analizar un poquito cuáles son estos negocios, porque evidentemente los negocios que son esenciales son unos negocios que ni siquiera han cerrado todo este tiempo, todo lo contrario, les ha ido increíblemente bien. Por eso cuando la gente dice que esta pandemia ha afectado a todo el mundo, no tienen razón, porque hay muchas personas que esto es lo mejor que le ha pasado a su negocio. Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a su negocio en toda la vida. Y hay otros que sí, lamentablemente, se han visto bastante perjudicados. Y este es un ejemplo de lo que les estoy conversando. Hay unos que son potencial perdedores, que lamentablemente desde, bueno, hablando aquí en el caso del turismo, saben muy bien que el tema del turismo está totalmente parado, entonces todo lo que es líneas aéreas, todo lo que es cruceros, concesionarios de carros, todo aquí los vamos viendo como desde el vino tinto más oscuro hasta el más claro, quiere decir los peores que les han ido en negocios en cuanto a este proceso de los negocios esenciales y no esenciales, hasta lo que realmente han sido los ganadores de todo este tema, como es lo que estamos hablando. Las fábricas de no esenciales, las fábricas de no esenciales están totalmente paradas. Peluquerías, spas, nail salón, malls, esos son perdedores. Restaurantes, eh, restaurantes de lujo, porque ¿qué pasa? Eso también hay que hacer una diferencia y explicar bien uno y el otro. En este caso, los restaurantes de lujo, digo, los que van y tienes que sentarte y tú tienes que pedir, esos lamentablemente estaban totalmente parados. Están los que estaban preparados para este tipo de cosas, que son los drive-thru, que eso ya es otro tema que les ha ido todo lo contrario, les ha ido sumamente bien. Pero aquellos que tú ibas y te sentabas o pedías cita, esos son los que se han visto bastante perjudicados. Los servicios financieros, los bancos, esos también se han visto perjudicados. La educación, bueno, la educación ha tenido que adaptarse, pero las universidades cerraron, los colegios cerraron, todo es virtual. Hay unas escuelas que sí dieron sus clases todos los días a la misma hora, otra que simplemente era tarea para la mamá. Si aquí hay mamás, me entienden perfectamente lo que ha tenido que hacer este proceso para las mamás que trabajamos y que también tenemos que sentarnos a estudiar con los niños, entonces es un tema sumamente complicado y está el tema del real estate. El tema del real estate está amarillo, ¿por qué? Porque no les le ha ido mal y bien, les ha ido estable porque hay unos ámbitos donde simplemente no han parado, las rentas no han parado, las ventas han bajado, sí, pero la gente sigue mudándose, la gente sigue buscando opciones, entonces no está ni dentro de los perdedores ni dentro de los ganadores.
está simplemente en un intermedio que es cómico de explicar, porque nosotros, sí, ciertamente pasamos unas semanas donde estaba el teléfono, que es nuestra fuente de trabajo, estaba calmado, estaba callado, pero estas últimas 2 semanas han sido una locura. Han sido una locura porque la gente estaba esperando a ver qué pasaba, estaba esperando a ver cómo se iba a comportar la economía, pero ya pasó la parte más complicada, ahora hay que buscar qué hacer. Entonces, no solamente el real estate está ahí como en el medio, el fabuloso, porque estos son los que denominaron negocios esenciales. Entonces, son los talleres mecánicos, todo el tiempo han seguido trabajando. El beauty supply es importantísimo, hablar de él porque estos son los productos que te venden las cosas para tú misma, porque ya que la peluquería está cerrada, o sea, tú igualito tenías que pintarte el cabello, tú misma has tenido que ir a las uñas. Entonces, la parte de los beauty supply ha vendido muchísimo, no han dejado de vender y les ha ido sumamente bien. El tema de las mascotas, esto es una locura y todos lo saben. El tema de las mascotas, todo lo que tenga que ver con mascotas ha sido espectacular. No solamente la venta de mascotas, sino también eh, todo lo que es pet grooming, todo lo que es los accesorios, la gente adoptando animalitos, comprando animales, excelente, me parece fabuloso porque antes estaban full los sitios donde tenían los animales y ahora, gracias a Dios, están todos vacíos y todos tienen su familia. Eso también ha sido un positivo, por verlo de alguna u otra manera, ¿no? Las tiendas de conveniencia espectacular porque simplemente no tienes que bajarte del carro, tú desde tu mismo automóvil pasas, no tienes contacto con nadie, pides lo que quieras y sigues, como es el caso, nosotros tenemos varios listings de Farm Store, que son unas vaquitas, que son unos tiendas de conveniencia, unos mini market, que tal cual, de un lado está el carro para que compre y se vaya, y por el otro lado también, venden por los dos lados, pero los clientes no se bajan. Entonces, tiene productos maravillosos, productos con su marca, con su propia marca, pero también tiene productos liberados. Entonces, estos han vendido en estos últimos 3 meses lo que no han vendido nunca. O sea, las ventas son el doble o el triple de lo que habían vendido antes por esto mismo, porque les cayó como anillo al dedo el tema de que la gente está buscando no tener contacto con nadie, no tener contacto, pero igual manera necesitas comprar la comida, igual manera necesitas comprar el pan, la leche, el huevo, todo lo que tú, y ellos te lo ofrecen. Entonces es un concepto que de verdad se ha visto favorecido en todo este tema, ¿no? El farm store. Las ventas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con medicina, desde las ventas de vitamina, que me da mucha risa porque no hay vitaminas, o sea, uno busca vitaminas porque empieza uno como mamá pensarte de que, mira, le tengo que dar vitamina C, vitamina D, vitamina D, y cuando vas, evidentemente ya no hay porque todas las mamás y los papás pensamos iguales, vamos a darles vitamina. Eso ha sido un negocio espectacular, las ventas de vitaminas, todo lo que es odontólogos, laboratorios dentales, nutricionistas, servicios médicos, eso ha sido el tema totalmente favorecido para los dueños de empresas. Y bueno, y ni se diga del e-commerce, o sea, todo lo que es como Amazon. Amazon, evidentemente, las ventas que ya estaban bien, y con todo este tema se ha multiplicado y es uno de los grandes ganadores dentro de todo lo que es el proceso de lo que ha pasado en la pandemia con los negocios esenciales. Entonces, es importante que vean, esta es como la conclusión de lo que estamos hablando, los que les han ido peor, los perdedores en los negocios y los potenciales ganadores. ¿Por qué? Porque en el momento de invertir, evidentemente, si tú quieres comprar un negocio porque siempre has tenido afinidad y tu experiencia es en turismo o en concesionarios o en fábrica de camisas, tú tienes que estar consciente que si vas a comprar ese negocio, los últimos 3 meses, los números no los puedes tomar en cuenta porque esa empresa estaba cerrada. Si tú puedes aceptar que esos 3 meses no lo vas a tomar en cuenta y vas a seguir con la negociación, perfecto. Pero si no puedes aceptar que cuando tú pidas los números, estas personas te van a pasar los últimos 3 meses en cero, entonces no vas a poder adquirir ese negocio. Tienes que irte a uno de los que evidentemente les ha ido bien y han podido vender en los últimos 3 meses, que evidentemente no refleja una realidad porque son unos meses muy buenos, pero sí, pues, sí es algo que tú sabes que son esenciales para el día de mañana que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque
las personas que en este caso lo que es el e-commerce o las tiendas de conveniencia, que todo tienen como el drive-thru, son los ganadores en todo esto porque fueron más adelante sin saber lo que se venía, pero eran como pensando un poquito más en el futuro. Un poquito más en el futuro es comprar por internet, un poquito más en el futuro es no tener que bajarme del carro, yo con mi carro voy, y resulta que, mira, son uno de los grandes ganadores porque ya tenían un paso más adelante de los que muchos han hecho, que a lo largo del proceso lo han realizado, sí, y de hecho hay los negocios que tenían, por ejemplo, que estaban preparados para el delivery y el take-out, también les ha ido muy bien, los restaurantes, como Domino's, Papa John's y todo ese tipo de cosas, pero ya estaban preparados y ya sabían cómo manejarse en el tema de llevarlo o de poder sacar la compra y lo pasa buscando. Hay muchos que se adaptaron, pero es eso, hay negocios que tú tienes que analizar muy bien según su realidad y según su potencial. No sé si me explico, yo después voy a leer todo lo que me están escribiendo. Uno de los partes fundamentales, ya hablamos arriba de cuáles son los pasos para la compra de un inmueble, de la parte de real estate, y esto viene siendo los pasos, vamos a hablarlo muy por arribita porque también es un tema amplio, los pasos para la compra de un negocio operativo. Primero, tenemos que sentarnos a analizar cuál es tu perfil, cuál es tu experiencia, por eso es lo que es tan importante saber cuál es tu afinidad, cuál es poder hacer un traje a la medida del negocio que se adapte a ti, no venderte por venderte, eso no tiene sentido, o igual de que tú tengas un capricho de siempre quise, no, hay que ser un poquito más realista y por eso tratamos de armar un perfil primero para después sentarnos al paso número 2, que es realizar la búsqueda con las opciones de inversión. Ya conocemos quién eres, ya sabemos más o menos cuáles las necesidades o el porqué de la inversión o lo que estamos buscando con esa inversión, y después hacemos un research, una selección dentro del proceso, dentro del sistema. Nosotros somos miembros del Business Broker of Florida, donde tenemos la base de datos de toda Florida, más de 3.500 negocios que están a la venta, y es un sistema que es solamente de negocios operativos y de franquicias operativas a la venta. Entonces, es súper interesante porque podemos conseguir exactamente lo que se parezca a ti dentro del rango que tú quieres. El paso número 3, presentar los resultados al inversionista. Te presentaríamos unas 3 opciones, 4 opciones y te la enviaríamos, como lo dice el paso número 4, con todos los detalles para, si te interesa alguno, poder hacer lo que es la firma del Non-Disclosure Agreement, que es un documento donde dice que tú no vas a divulgar la información que se te va a entregar. ¿Por qué? Porque casi todos los negocios operativos son confidenciales. O sea, el dueño no quiere que sepan que se están vendiendo los negocios. No es como el real estate, que tú dices, mira, hazme una entrevista, una cita en 3 negocios el día de mañana. Yo voy a pasar por allá, dame la dirección. No, lamentablemente en los negocios operativos es sumamente confidencial. O sea, muchas veces no quieren que los empleados se enteren, que la competencia se entere, porque se asustarían y bueno, puede ser algo malo para el negocio. Entonces se hace el Non-Disclosure Agreement, se firma, se envía y se le pide la información, toda la información que ellos tengan sobre el negocio. Bien sea los taxes, las ganancias y pérdidas, el contrato de arrendamiento, todo eso se lo vamos a pedir, ¿ok? Si ustedes leen y ven la información y siguen interesados, podemos hacer una cita virtual, o sea, podemos tal cual lo que habíamos hablado, podemos nosotros ir o pedir un video para que vean, a ver si les interesa y sacar lo que es, sí, mira, este es el negocio que me gusta, y pasan lo que es una carta de intención. La carta de intención es una letter of intent, que también es la intención de comprar el negocio, y se parece a la parte de real estate. También se hace una reserva, se hace un proceso de unos 15 días para que ustedes vengan, vean los negocios, vean si es lo que ustedes quieren, y se hace el depósito de la garantía en una cuenta escrow, que por lo general es el 10% de la inversión total del negocio. Entonces haces una especie de reserva del negocio para que puedas venir a verla y puedas sentarte a analizar absolutamente todo lo que está en tu periodo de due diligence. Due diligence es una auditoría. Tú puedes hacer una auditoría, depende de lo que puedan acordar, de 10 a 30 días, donde vas a analizar la parte jurídica, que los permisos y todos estén bien, el alquiler, la negociación con el dueño del local, con el landlord,
y que todos los números sean los que tú quieres, etcétera. Y el último paso viene siendo de ya tú revisaste todo y dices, mira, sí, este es el negocio y llegamos a lo que es el cierre. Ese día se hace tal cual como en la parte, se hace un documento donde usted hace también la transferencia y se hace lo que es la parte, bien sea presencial o virtual, aquí muchísimo, la mayoría de las negociaciones se hacen virtuales, ya no hace falta que se vean, cada quien en su casa puede hacer la firma y listo. Entonces eso es lo bueno de este proceso. Y listo, compraste tu negocio y eres feliz. Es bastante sencillo, igual nosotros vamos y los llevamos de la mano, hay negocios que valen la pena, se analiza previamente qué es lo que nos encargamos nosotros de hacer. Antes de enviarle las opciones, buscamos nosotros algo que de verdad valga la pena y no enviarle por enviar, que eso también es parte de nuestro trabajo. Y con esto concluimos la parte de la presentación. Si tienen las preguntas, por favor, escríbanlas aquí en el chat y así podemos José Miguel y yo sentarnos a responder cada una de las preguntas. A ver. Aquí hay un señor que dice, yo busco una compañía de servicios, no me gustan las tiendas que toca estar todo el día frente a un mostrador para recibir ingresos. Bueno, lo que usted está pidiendo es exactamente lo que hay ahorita. Ha dado en el clavo del negocio esencial, porque los que tuvieron dificultades eran los que tocaba estar frente al mostrador atendiendo clientes caminando. O sea, ¿quién escribió eso? Vamos a ver aquí. John Jairo Galvez. Esa descripción que tú colocas, John Jairo, es exactamente los mejores negocios que están ahorita y que Yorixela te puede proveer. Totalmente. Los que ella nombraba que eran esenciales, que habían ganado, tienen esos requisitos. No requieren estar frente al mostrador atendiendo, porque para estar frente al mostrador es porque tienes clientes caminando, walking. Correcto. En cambio, el negocio tuyo debe ser un negocio de beauty supply, medical supply, dental supply, ese tipo de cosas. Estos pack and ship y cosas así en que, digamos, siguen estando enfrentados a la necesidad del consumidor americano y no requieren que estés todo el día frente al mostrador. Así que eso que tú pides, no sé cómo era antes, pero ahora que esos son los buenos negocios ahora. No, claro, y con muchísimo gusto, John Jairo, si quieres nos escribes un correo y nosotros te llevamos de la mano y tratamos de hacer esa búsqueda a ver qué conseguimos. Juan Río pregunta que si vamos por Orlando, de Pensacola a Los Cayos. De Pensacola a Los Cayos al 100% y para arriba después al 80%. Te lo hacemos todo. Sí, la respuesta es sí. Depende del tipo de servicio. Existen algunos que están más atendiéndolo. Un tema que se pueda agregar a los negocios. Sí, aquí pregunta Beatriz Valarino, ¿ustedes trabajan con realtors de otras empresas de real estate? Sí, por supuesto. Tenemos todo el tema bien desarrollado, se llama Referral Fee Agreement, lo hemos estudiado para adelante y para atrás, lo manejamos bien, sea realtor de otras empresas de real estate. ¿Dónde estamos? Fuera de la ciudad donde practicamos más, sea en cualquier estado de Estados Unidos o con realtors de cualquier parte del mundo. Lo hacemos a diario, fue una parte de nuestra cotidianidad. La respuesta es sí y forma parte de nuestra cotidianidad. ¿Cuál es el estado donde es más económica la